en 26 países y realizan más de 40.000 entrevistas a ciudadanos en edad de votar, mayores de 16 años en unos países y de 18 en otros, en todo el continente americano, a excepción de la Guyana Francesa, que todavía no es un país independiente, y por supuesto de Cuba, porque no podemos nosotros, a pesar de que nos han invitado, llevar las encuestas a ese país, debido a que las respuestas podrían estar influenciadas por la gente del gobierno. Económica en Ecuador, y vemos que 3 de cada 10 ecuatorianos culpan al gobierno anterior de la crisis económica. Tan solo un 14% culpa al gobierno actual de la crisis. Es interesante notar que habríamos esperado que una gran mayoría culpe a los países ricos de la crisis económica, mas este no es el caso. Solamente un 6% dice que los países ricos fueron los culpables. Más bien, al contrario, nosotros los ecuatorianos con un 13% nos culpamos de la crisis económica. Bueno, y para tener una idea más clara de cuáles fueron los efectos de la crisis económica sobre los interpersonal, pero de ahí vemos que esto es más bien un tema histórico en el Ecuador, de niveles bajos de confianza interpersonal. El segundo elemento del capital social que les había mencionado hace un momento es la participación ciudadana en organizaciones de la sociedad civil. Para medir cuánto participamos los ecuatorianos en algunas de las organizaciones más representativas, no todas, porque no alcanzaríamos a analizar todas, les preguntamos a los individuos si existen las reuniones de organizaciones religiosas, organizaciones de padres de familia de la escuela o colegio, comités o juntas de promejoras para la ciudad, asociaciones de profesionales, comerciantes, productores u otras organizaciones, y asociaciones o reuniones de grupos de mujeres. Asimismo, en una recodificación de la escala donde 0 significa que la persona no participa nunca y 100 que participa por lo menos una vez a la semana, vemos que la participación más frecuente ocurre en las instituciones u organizaciones religiosas. Por supuesto, no podemos comparar las instituciones religiosas con el resto de instituciones. La institución religiosa es particular, no se puede decir que es una institución una organización de la sociedad civil necesariamente. Esto es un tema espiritual que se lo debe manejar con un análisis distinto, pero por términos de comparación vemos que la institución o la organización donde más participan los ecuatorianos son las organizaciones religiosas, seguido por organizaciones de padres de familia, juntas de... Mide la delincuencia de dos maneras. Primero, como la percepción de seguridad que tenemos los ciudadanos, y segundo, con las experiencias que vivimos nosotros con la delincuencia. ¿Sí? Hablemos de las percepciones. Le preguntamos a la gente qué tan segura se siente en su barrio. ¿Sí? Entonces tenemos esta escala de se siente usted muy seguro, algo inseguro, o muy inseguro. Y esto que ven ustedes aquí es una recodificación de 0 a 100, donde 0 significa muy seguro y 100 significa muy inseguro. ¿Sí? El Ecuador tiene un score de 46.6, lo que significa que nos sentimos algo seguros. ¿Sí? Suena bien, pero a mí se me ocurre que en nuestros barrios y en nuestras casas deberíamos sentirnos muy seguros, que es donde vivimos. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se debe que no nos sintamos muy seguros en nuestras casas, en nuestros barrios? Y se debe a un poco la explicación de lo que vemos aquí. ¿Sí? Estas barras miden, si son porcentajes, el número de ecuatorianos que fue víctima de la delincuencia en los 12 meses inmediatamente anteriores a la encuesta. ¿Sí? Víctima de robos, asaltos, ¿sí? Agresiones, fraudes, extorsiones, etc. En los últimos meses mucho se ha discutido sobre si la inseguridad en el Ecuador es una percepción o es una realidad. ¿Sí? Lo que vemos es que por lo menos entre el 2008 y el 2010, ¿sí? Los datos nos muestran que los cambios en la delincuencia, el aumento en la delincuencia es real y no percibido. ¿Sí? 3 de cada 10 ecuatorianos fueron víctimas de la delincuencia en los 10 años inmediatamente, en los 12 meses inmediatamente anteriores a la encuesta.